31 minutos. Bueno, señores, yo no tengo ninguna objeción a que una persona tenga el tipo de pareja que decida. Incluso cuando se empezó a armar esta campaña contra el nuevo embajador de Estados Unidos, siempre estuvimos en desacuerdo y consideramos que la campaña era discriminatoria. Ahora, al leer los argumentos del nuncio de su santidad, sin ánimo de pleito, yo me he quedado un poquito confundido. Es delicado. Porque veo que... Ahora Julio reconoce que mi inquietud siempre fue esa, ¿eh? Vamos a dejarte a ti que no opines. El principio. Además de la inquietud de la fe, yo decía, y cuando él lo presentó, ¿se acuerdan cuando llegó? Yo dije, eso él tiene que tener un poquito de cuidado porque está viniendo un país donde la Constitución establece que el matrimonio es un hombre y una mujer. Entonces, por favor que no lo exhiba. Yo lo dije aquella vez. Y eso puede crear un problema de legalidad con el Estado Dominicano, pero gracias a Dios el Estado Dominicano lo manejó. El principio de respeto a la Constitución, eso no se discute. Yo creo que todos o la mayoría vamos a estar con el decano del cuerpo diplomático, que es el nuncio, aunque en el fondo uno no le vea problemas a eso. Ahora, mi pregunta es, ¿cuándo podremos tener una constitución que refleje realmente el sentir de la mayoría? O sea, el hecho de que en la constitución establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y esa es la constitución mía, de todos nosotros, y la que hay que aceptar. Pero ¿hasta qué punto uno, con una figura de plebiscito, de referéndum, puede saber si los dominicanos están de acuerdo en que esto sea así o los dominicanos creen que se puede aceptar el matrimonio homosexual? O sea, es mi pregunta, ¿hasta qué punto? Si la mayoría del pueblo dominicano cree eso, bien, lamentablemente los homosexuales tendrán que casarse en otro sitio, a lo del nuncio hay que buscar una salida, será excluido su pareja siempre, porque hay que respetar la Constitución. Pero me queda el dolor que hay puntos que están en la Constitución que yo no sé si reflejan el sentir de la mayoría, como es ese y como es la prohibición de la interrupción del embarazo. Bueno, hasta ahora está aprobado y hay que respetar eso. Si alguien quisiera cambiarlo, para eso hay referéndum y hay una serie de mecanismos institucionales. Ahí hay dos elementos importantes. Pero es difícil que se aprueben esas cosas. Ahí hay dos elementos importantes a resaltar. Buenos días a todos. El primero tiene que ver con el aspecto legal y el segundo tiene que ver con la Convención de Viena y el acuerdo establecido previamente entre la diplomacia universal. Con respecto al aspecto legal, si bien es cierto que la Constitución de la República Dominicana establece el matrimonio para personas de distintos sexos, no menos cierto es que el embajador de los Estados Unidos o cualquier otra persona con nacionalidad extranjera acreditado en nuestro país no tiene por qué cumplir con ese mandato constitucional, porque esa es la constitución de nosotros los dominicanos, mas no es la constitución de esas otras personas de otros países. Y en el caso del embajador Brewster, que pertenece a los Estados Unidos, que es ciudadano norteamericano y que proviene de un estado en los Estados Unidos donde sí está legalmente aceptado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, desde el punto de vista legal, es nuestra constitución, pero él no está llamado a respetar esa constitución porque no es la constitución de su país. Desde el punto de vista diplomático... Pero una cosa, Víctor, no está llamado a respetar en su vida personal, privada, pero cuando va a ese país tiene que respetar. O sea, él representa públicamente. O sea, ahí no hay tu tía, me refiero a aspectos de derechos personales. Claro, o sea, en el caso de sus creencias religiosas, esa actuación como embajador ante un estado que tiene una regla. A eso voy ahora. O sea, fíjate que por eso te lo dividí en dos puntos, lo que tiene que ver con el aspecto legal y lo que tiene que ver ahora con el aspecto diplomático. Ahora bien, en cuanto al aspecto diplomático, la Convención de Viena, los acuerdos internacionales y la diplomacia universal establece, por ejemplo, si ustedes se fijan, el protocolo de invitación de todas las invitaciones de todas las embajadas establece la siguiente norma. Por ejemplo, Eury Cabral es embajador. Entonces, cuando Eury Cabral manda una invitación, siempre el encabezado dice: el embajador del país X, en este caso Eury, vamos a ponerle de la República Dominicana, el embajador de la República Dominicana y la señora de Cabral,
O sea, siempre el cargo y el apellido de casada de la señora esposa del embajador. Para determinar si es con pareja o si es sin pareja, porque hay embajadores que son solteros o divorciados. Entonces, si se pone el embajador de la República Dominicana y la señora de Cabral, tienen el placer de invitar. En el caso del nuncio, que es el decano, como decía Julio, por naturaleza de todos los embajadores, el decano del cuerpo diplomático, a excepción de la Santa Sede. La Santa Sede, como no tiene nuncio diplomático, entonces el decano es el embajador de más antigüedad en servicio, es la tradición. Pero entonces el nuncio no invita con señora, el nuncio invita, el nuncio apostólico de su santidad invita al embajador de tal país y señora, cuando es el caso de que la actividad sea con esposa. Entonces, en el caso del embajador Brewster, lo que el nuncio ha dicho en la comunicación que Julio ha leído, que se le envió a todos los jefes de misiones diplomáticas. Primicia del Sol de la Mañana. Exactamente, Julio señala, lo que pasa es que la nunciatura no le da categoría de esposa o de esposo. Es que no lo es según las leyes por un principio constitucional adaptado a la constitución del país. Pero entonces, por eso te mencionaba el aspecto legal, porque el embajador Brewster señala, bueno, ok, pero la constitución dominicana no me puede aplicar en lo que respecta a mis derechos personales, a mis derechos privados, a lo que son los derechos como ciudadano, que yo respondo a la constitución de mi país o de mi estado. Pero al actuar aquí como diplomático tiene que respetar las leyes de este país. Dos detalles importantes. No sé si Víctor recuerda, porque nosotros estuvimos en la embajada, en la recepción de bienvenida claro, a los señores embajadores, gracias a ellos, ¿no?, por la distinción, pero hubo un detalle. Víctor recuerda que cuando ya estaban instalados en la tarima, donde estaba en el podio presidencial, ¿no?, del acto, donde ya había subido Candy Montilla de Medina, estaba el señor embajador, estaba el representante, el vicecanciller Trujillo. Al nuncio hubo que llamarlo varias veces por el micrófono. El señor nuncio, y el señor nuncio, y el señor nuncio. El decano, el señor decano. Hubo que llamarlo varias veces. Parece que el nuncio... estaba preocupado por eso. Tenía algunos planes. No sé si no iba a subir, si iba a escabullir. Ahora, Julio, pero varias veces lo llamaron por el micrófono. Y otro dato importantísimo, y esta es... Helen sabe cuál es la fuente, pero no la voy a revelar. Primicia del Sol de la Mañana. Primicia del Sol de la Mañana. Bueno, una persona muy importante de este país que llamó y que sabe de eso. Y sabe de eso. Sabe de eso. Se llamó a Víctor, habló con Helen y dio un dato muy importante. Y es una gente que maneja informaciones. Él reveló que cuando el actual embajador de Estados Unidos, República Dominicana, le expresó al presidente Obama su interés de ir al servicio diplomático y Obama en plena disposición de complacerle porque sabe que tiene la capacidad y las condiciones para hacer una digna representación de Estados Unidos, el presidente Obama le dijo a su amigo Jan Wiles Brewster, ¿y por qué no te vas a un país del norte de Europa donde puedes lo que iba a pasar, hacer su trabajo sin estos prejuicios que tú sabes que hay en algunos de estos países? La República Dominicana no tiene esa apertura. El presidente Obama tratando de convencerlo, ¿sí? Porque es un amigo, claro. y entonces para evitarle situaciones difíciles, y él le dijo no, porque ese es como mi segundo país. Yo conozco la República Dominicana, tengo muchos amigos, tengo incluso una residencia en la República Dominicana, en Juan Dolio. Él tiene una residencia desde hace tiempo, o ellos tienen, porque es la pareja la que tiene esa residencia en Juan Dolio, y entonces por eso se le designó la República Dominicana. Pero la revelación es que el propio presidente Obama le sugirió a su amigo un país del norte de Europa donde hay una situación similar a la de los Estados Unidos de tolerancia cero. Yo recuerdo que hace unos años, cuando fui a Berlín, invitado por el ministro de Turismo, el licenciado Francisco Javier García, hace unos años ya, me encontré y nos encontramos todos de manera sorpresiva en un acto donde
el alcalde de Berlín estaba con su marido. Recibiendo a todo el mundo Sí, en la alcalde, línea de recibo. La línea de recibo, eso era una sorpresa para nosotros, pero ya eso es una tradición en Europa que la gente ande con su pareja del mismo sexo. No, pero yo te voy a sin dar ningún problema y que nadie se sorprenda. Pero los te voy a dar- diplomáticos de Estados Unidos están todos en países donde se acepta el matrimonio entre No. homosexuales. ¿Qué se estila? En España se acepta, Eso es lo que ¿verdad? te iba a decir. Yo Porque estoy buscando- un país como España, que tiene un protocolo tan Pero no lo permite rígido y España. estricto, No, si no oye. lo permite, mi pregunta es, Por respeto a su constitución. ¿qué se estila Pero allá? la O sea, es una vicepresidenta- experiencia que nos la sirve a antigua nosotros. La A eso vicepresidenta iba. era lesbiana. A eso iba. Oye, el dato. claramente tenía su marido, que era una mujer. Porque a la eso. experiencia de otros países nos Sí. sirve. O sea, Oye. ¿qué se estila en Son países su pareja. Bueno, donde no se acepta constitucionalmente oye, y el diplomático en es ningún- homosexual? Yo creo que es la primera vez en ningún país, por lo menos que yo conozca, ¿verdad? Ajá. Y yo he visitado muchos países, he estado en relación con muchos países. En ningún país yo he visto actividades, porque eso llama la atención, eso es noticia inmediatamente. Estoy hablando del caso de América Latina. Nunca un embajador, por lo menos de los países de América Latina que uno conoce, un embajador haciendo una actividad, recibiendo delegaciones o lo que fuese en la embajada, hablo de Estados Unidos, nunca se había dado el caso de que estuviera recibiendo con un esposo, o sea, con otro hombre, como su compañero, sino que lo tradicional es que o que está solo o que está con su esposa, por respeto a las costumbres, tradiciones y criterios de esos países. Eso es lo que se estila. Ese es el respeto. El nuncio apostólico da en la diana por lo siguiente. Él dice, ustedes son embajadores y en su país pueden hacer lo que quieran. Pero lo que son sus costumbres, sus tradiciones y su respeto no es lo mismo en estos países. Entonces hay que tener un poquito de diplomacia. Sí. Entonces, yo reitero, es un poquito de Eury, diplomacia pero mira porque que están ahora, respetando las reglas de este país. Él también aprovechó la Constitución Dominicana. Fíjate que él no expresa ningún argumento de orden de otro orden, sino legal. Exacto, no legal. argumento de su iglesia, sino que él se basa solamente en pero la Constitución de la Pero tú sabes por qué, Dominicana. Julio, porque, y ahí, o sea, los dos compartimos la fe cristiana. Lo que pasa es lo siguiente, nosotros no podemos condenar a nadie. Yo no puedo condenar al embajador, ni él tampoco. A nosotros que tenemos que orar para que cambie el pecado que tiene, nosotros no lo podemos No, pero condenar. ellos no están en pecado. Él no dice que está en pecado. No. Según no, pero y hay oye, que él no habla de- recordar. él no habla de pecado, él yo habla de digo- violación a la y hay Oye, Constitución. yo digo que él recordar- no establece nada de fe Sí. ni tiene que ver con religión, Sí. porque nosotros no tenemos que condenar a nadie. Ahora, él establece que está violando una ley. Sí, pero mira, Hay que la recordar el Constitución. activismo de la Iglesia previo al 2010, cuando se estaba discutiendo la reforma a la constitucional, para lograr ese punto Exactamente. de que la vida Es- comienza desde la concepción y que es en un cuanto al hombre y una mujer en el aborto y que es la matrimonio. unión del hombre y la mujer. Es- déjenme Exactamente. decirles algo. Dos aspectos también que quiero señalar como ejemplos. Hay embajadores gays en otros países, embajadores homosexuales de otras nacionalidades, pero los Nosotros más- hemos tenido también. Eso sí, pero esos se han mantenido en el closet. No han sido O sea, no son declarados públicos, no son abiertos. públicamente, claro. Pero por ejemplo, Estados Unidos tiene un embajador homosexual, el señor James Costos, que es el embajador de los Estados Unidos en España. Y el Y protocolo él recibe con su esposo. el protocolo Hay que español, averiguar. óyeme, la vicepresidenta, la ex vicepresidenta de España, María Teresa Fernández de la Vega, como te decía Julio Martínez Pozo, es una lesbiana confesa y es una mujer que siendo vicepresidenta del gobierno español salía siempre acompañada de su pareja, de su esposa, de su pareja, no sabría cómo decirle, creo que Su pareja. exacto. Entonces está el caso del senador John Berry, que también es, el embajador John Berry, que también es John Berry, oye, como John Berry, el comunicador John Berry, que es el embajador de los Estados Unidos en Australia, Eury, que Bueno, también es En homosexual. Australia, debo decirte, la primera dama está casada con una mujer. Ok. O sea, la Oye, eso primera te, ministra. eso la te prim- persigue, Eury. sí, la primera ministra está casada con una mujer. Entonces, oye lo que yo Porque digo. digo a Eury que su hija estudia allá. Sí, estudia allá. Entonces, oye esto, imagínate que el presidente Danilo Medina te designe como Pero embajador está clara, en algún país. tiene su novio. Y No, cuando no, tú para que vayas- tú veas eso. Ah, Yo no claro, me refiero claro. a otra cosa, sino que te persiguen Digo, esos yo he hechos visto, para que tú en lo que yo veas. estuve en Australia, yo he ido varias veces a Australia. Y siempre uno está chequeando los periódicos. Nunca vi, no sé si allá está prohibido por algo, está planteado, pero nunca vi a la primera ministra
en ninguna actividad acompañada, o sea, que lo resaltaran, está acompañada de su esposa o de su compañera. Tal vez no lo resaltaban porque es una costumbre. Si está casada, es porque, No, la ley, que es nunca porque la ley lo permite, porque claro. no puede ser primera ministra y estar casada en contra de la ley de su país. Exacto, eso digo, porque nunca lo vi como que lo resaltaban, aunque se supone que debe ser normal. Imagínate, Eury Cabral, que el presidente Danilo Medina te designe mañana como embajador de la República Dominicana en un país X, imagínate en Australia, y que cuando tú llegues por H o por R, te objeten así. No, yo le pido, ahí daría yo al revés, yo le pediría al presidente Medina que me designara en otro país. No, lo que te quiero No decir, en un país donde la presidenta o el presidente. No, perdóname, no entendiste el motivo de mi comparación. Que te objeten a Sinaida, que te objeten a tu esposa. O sea, tú te sentirías muy mal, te sentirías agredido y harías cuantos esfuerzos estuvieran a tu alcance hacer para que te respeten a Sinaida. Entonces, aunque ellos sean matrimonios del mismo sexo, él se va a sentir igual. O sea, el mismo sentimiento que tú sientes hacia tu esposa Sinaida y todo lo que tú harías para buscar el respeto de ellos hacia ella, lo está haciendo el embajador Brewster hacia su pareja. Pero si voy yo con ella, no violo las normas de ellos porque se supone que ya se aceptan el matrimonio. En Estados Unidos, ahora, si no lo aceptaran, ya sería otra cosa. En Estados Unidos se está trabajando otra modificación que va más allá del matrimonio entre personas del mismo sexo, sino por esta presencia cada vez más importante de gente del Islam en Estados Unidos y gente que va trascendiendo en todos los niveles. Entonces no puede establecerse que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, o entre un hombre o entre dos personas, sino que como en la tradición islámica, un hombre puede tener varias esposas. Habría que ver qué pasa ahí. Si tuviésemos un embajador de alguno de esos países, ¿cuál sería la situación? Ahí está, diste la clave, Julio. Si aquí viene un musulmán que tiene varias esposas, no puede estar exhibiéndose con todas las esposas por todos lados. Pero eso es ni recibió oficialmente. Su esposa, lo que habría que ver es qué pasa. Él tiene que registrar una sola. Porque según la ley de aquí, es decir, él no puede hoy exhibirse con una, mañana con otra, siendo legal, quiero decir, desde el punto de vista de la legalidad nuestra. Él tendría que escoger una. Y mujer. Por eso te digo, lo del embajador tiene una situación especial. Él viene con su matrimonio. No, entonces aquí es su matrimonio. No, tú sabes qué tiene que hacer como diplomático. Sí, las actividades, hacerlas como si es algo consentido entre ambas partes, no viola. Otro aspecto, Julio, espera, otro aspecto que hay que abrir la mente, porque estamos hablando de matrimonios entre homosexuales, pero ¿y la adopción de hijos? O sea, yo entrevistaba a Marta Rodríguez, una psicóloga que trabajó mucho tiempo en la Católica, la Universidad Católica, o sea, una mujer católica, ahora trabaja en el despacho de la primera dama. Y ella hacía la siguiente reflexión: los psicólogos tenemos que revisarnos, porque nosotros no tenemos una cultura de cómo tratar a estos niños que son adoptados y que no tienen la figura de papá y mamá, sino dos hombres. Entonces yo le pregunto a Eury. Ahí sí es duro, papá. Hay dos niños adoptados por dos hombres, ¿verdad? Legalmente, o sea, todos cumplen. Y están inscritos en una escuela. ¿Es justo que sean discriminados estos niños? Ahí sí hay reunión de padres, va José y Juan, o Pedro y... El problema es que eso legalmente no es un matrimonio. Okay. Según nuestras reglas. Esa es la Constitución, ¿verdad? Pero en términos de derechos humanos, ¿qué hacer con esos niños? ¿Le negamos el derecho a inscribirse en la escuela? Tiene que asumir la responsabilidad, pero no pueden ir los dos como padres porque la ley no lo establece. Ahí sí es fuerte. Además, si ellos lo están criando, perfecto, lo están criando de manera, desde mi punto de vista, incorrecta. ¿Pero qué hacemos porque con esos niños? Ahí no hay un matrimonio, quién es el padre y quién es la madre. Ahí lo que hay una confusión y le están haciendo daño. Pero bueno, entonces, si es así, uno de ellos tiene que asumir la responsabilidad. Le decimos al ministro de Educación que tiene que excluir a los hijos adoptados de homosexuales. ¡Cambio fuera! Uno